Años. Sí, claro. Aquí tiene su bebida. Bueno. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué te sirvo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. ¿Y Alma? Socializando. ¿Qué es eso? Nada del bar. Ya regreso. Un whisky. Y una cerveza. Otro martini para mi amigo, por favor. Sí, justamente. Así lo hacen. Por supuesto. Salud. No pretendo envejecer. Cuando estemos viejos, podrás decir que conquistamos el mundo. Cuando estemos viejos, no pretendo envejecer. Cuando estemos viejos, podrás. Gracias por venir. Es impresionante. Sí, también a nosotros. Sí, desde hace unas semanas. Algo que la personalidad del material me pareció que tiene mucho potencial para seguir explotando en las siguientes temporadas. Ya tendremos oportunidad de reunirnos y contar cómo nos fue en las expediciones de muchos años. Los ojos es muy especial. Mira esta preciosura. ¿Niño o niña? Cínico. Gracias por la cerveza. Dile hola a Joab. Dile hola. Necesito otro trago. Sí, ¿tú? También me fuiste a Nueva Delhi. Qué guapo. Estudié la maestría en ese campus. Relación abierta. De acuerdo. Dan lo puso en su perfil. Sí, con foto y todo. ¿Tú qué crees? Entrometidos. ¿Te asusté? Wow. Veo que no te molestaste en afeitarte. ¿Y tú tampoco? Me gusta que seas malo. Y a mí que seas tan bella. ¿Qué tal me queda? Apretado. Lo dices porque te obligué a venir. ¿Obligarme? Estaba ansioso. Ansioso por irte. ¿Alma? No. ¿Dónde está Alma? ¿Dónde está Alma? Alma, Aquí estoy. deberías decir unas palabras. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Y a Dalia por esta velada. Ha sido un largo viaje y estoy muy orgullosa de estas obras porque se tratan de mis amigos, mi familia, mi talón de Aquiles. Y como toda madre, esta exhibición es muy especial para mí porque la adoro con todo mi corazón. Alguien me acaba de decir que gané peso.
Y por muy maleducado que sea, siempre tiene razón. Y no me queda más que admitirlo y anunciarlo. ¿Estás embarazada? Sí. Es un placer. Muchas gracias. Permiso. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace unas semanas. Lindo. ¿No quieres saber más? No estoy tan interesado. Alma, cariño. Hey, hola, cariño. Gracias. Qué noche, ¿no, Joab? Ni que lo digas. Le molestó que lo sorprendiera. Por cierto, ¿recuerdas la cita de la próxima semana? ¿Cuál cita? Por el embarazo. Sí, es que no quiero ir sola y... Ah, ¿tú ya sabías? Quiero un poco de vino. ¿Me traes una copa? Mejor una soda. Está bien. ¿Algo para ti? Tendremos un bebé en casa. Hay que asegurar los gabinetes. O encerrar al bebé en uno. ¿Por qué mejor no vamos a la cama? Vamos. ¡Ah, diablos! Estoy muerto. Ríndete. ¿Y así pretendes pasear a tu hijo en su cochecito? Será niña. Liat. Liat, bien. ¿Seguimos? Sí. ¡Vamos, anciana! Vamos.
No tengo tiempo de ir hoy. Puede morirse sin que lo vea. Envíalo al asilo. Bien, te esperan. Hola. Mira esta foto. Sabía que eras tú. Lo supe apenas vi tu nombre. Alma Solomon, el cisne negro. He leído absolutamente todo sobre ti. Yasmín, de la secundaria. Aflalo, ahora Lepovich. Sabía que terminarían casados. Todos hablan de ustedes. Ya saben. Bien, ¿listo para el chequeo? Sí, tuve que arrastrarlo. Después de todo, ya tiene 42. No sabía que tu madre falleció de cáncer de colon. No se hablaba de eso antes, ¿ah? La recuerdo. Era una excelente profesora. ¿No la conociste? No. Llegaste después. Bien, lo lamento. ¿Ayunaste? ¿Bebiste el laxante? Se quejó como un bebé, pero lo bebió. Hombres. Vamos, te prepararé. Tranquila, está en buenas manos. Muchas gracias. Te encanta que la gente crea que eres heterosexual. No, a ti te encanta que te reconozcan. Alma. ¿Todo bien? ¿Qué haces? Nada. ¿Vieron algo? Tienes un tumor enorme. En tu ego. Todo está bien. Por ahora. Cállate. Si encuentran algo No hay nada. de haberlo, terminó. No seré como ella. Por favor, no es lo No mismo. moriré en un hospital. Guardo píldoras. Tengo una bolsa así. No le digas a Dan. Prométemelo. Fuera de aquí. Y allí nos tienen, caminando juntos en medio de un frío brutal. Y vemos que se acerca una pareja de ancianos. La señora tenía unos zapatos Manolo Blahnik, así de altos. Y
Mientras iba caminando casi se le parten los tobillos, resbaló y mientras su esposo intentaba sostenerla se veían muy ridículos. Ambos parecían un par de marionetas ebrias. Y digo en hebreo para que no entiendan, no sabe caminar con unos Manolo. Y el esposo me grita también en hebreo, ni con Manolo ni con ningún otro. ¿Algún problema? Dan casi se muere. A veces tengo ganas de golpearlo. Está delicioso. Wow, tendré que vomitarlo todo. ¿Qué? Mañana voy a correr 10 kilómetros. Y es por eso que luces como un modelo. No, es porque mi esposo tiene 27. Tú también corres todas las mañanas. Dan y yo nos llevamos solamente 4 años. Es psicológico. Tú ya pasaste los 40. Igual puedo correr 15 kilómetros. Oye. ¿Alguien quiere más? Sí. Espera, quiero decir algo. Ya todos sabemos que estás embarazada. Dinos. Cállense. Dan, debo decirte que siempre estuve esperando que llegara alguien que pudiese lidiar con esta cosa. No sé cómo lograste domar a esta bestia. Ni idea. Pero gracias a ti pudo volver a ser humano y quiero agradecértelo. Felicidades por su aniversario número 15. ¡Salud! ¡Felicitaciones! ¡Salud! Salud. ¡Felicidades! Ya va, ¿son 15 años desde su primera cita o su primer En su revolcón? caso es lo mismo. ¿Solo en su caso? Miren lo que me envió la niñera. Es mi pequeña, desde Oh, latina, qué miren. linda. Es una belleza, ¿verdad? Oh, qué adorable. Dirán que es un cliché, pero ya sé sobre qué será mi próxima exhibición. Es linda, pero a las 3 de la mañana... Te cambia la vida. Sí, lo sé. Pero te ves increíble. Creo que yo gané más peso con el embarazo que tú. Bien, yo también quiero presumir. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Me alegra mucho. Sí, ¿verdad? Alma, ¿cuánto nos dirás lo que tendrás? Aún no lo sé. ¿Quién es su papá? Eso tampoco lo sabe. Vamos, dinos qué tendrás. Obviamente es de Joab. Será un bebé hermoso. Como si fuera de Dan. Cierto. Quizá combinaron su esperma. No seas asqueroso. ¿En serio ¿Que creen eso? Joab es el padre? ¿O que tú no lo sabías? Que no lo sabía. Hablo de ellos. He oído de casos más extraños. Joab, padre, ¿es en serio? Creo que quizás sí combinaron espermas. Conozco un gran ginecólogo que puedo recomendarte. Apenas tengo 16 semanas. ¡Basta! Déjenla en paz. ¿Crees que si fuese el padre no lo sabrías? Joab, Y tú no te metas. Sé que te mueres por ser padre. Joab, ¿Qué ahora todos los bebés son lindos? Son mentirosos o ciegos Joab, porque esa basta. bebé se parece a Gollum. Basta, Joab. Vinimos para... ¿Para qué? ¿Tomarnos fotos para Instagram y Facebook? ya Joab. basta. ¿Y celebrar un aniversario Ya sin basta. sentido y que todos piensen que somos una pareja perfecta? Vamos adentro. ¿Cuál es tu problema? ¿16 semanas? Son 4 meses y me dijiste unas semanas. 4 meses son unas semanas. Ya eres una de ellos. ¿Una de ellos? ¡Qué preciosura! Mira cómo ha crecido. Ya está bien, basta, te entiendo. Me mentiste. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo no te mentí. Tu problema es que no te lo dije a ti primero. Tú eres la del problema. Ilústrame, ¿cuál es mi problema? Tu estúpida exhibición fue una excusa para contarme de tu embarazo. ¿Estás hablando en serio? Pues no todo gira en torno a ti, ¿sabías? ¿Te estás escuchando? Odias que esté embarazada porque tienes miedo. Te equivocas. Y lo peor es que me aburres, al igual que todos los gays que tienen bebés porque está de moda. Cierto. Estoy formando una familia porque es la moda. ¿Familia? Alma, no uses palabras que no entiendes. ¿Será el tema de tu próxima exhibición? ¿Mm? Nos vemos en la Bienal.
comerás esto? No, Dan, me duele la cabeza. ¿qué es? Del asilo. Deberías llamarlos. Te han dejado mensajes. ¿Le das esto al mensajero? Gracias. ¿Quién más los va a ayudar? Son nombres en una lista, pero ¿acaso sabe qué es estar desamparado? El señor Dan Azulín. ¿De qué está hablando? Escuche, también soy abogado y conozco los trámites legales. Si el alcalde fuese realmente bueno resolviendo problemas, no estaríamos teniendo esta conversación. Gracias. De acuerdo, espero su respuesta. Adiós. Hola. ¿Qué? Gracias por la manzana. Ya me disculpé. ¿Con una manzana o con una cuna? ¿Alma se quejó contigo? Solo está preocupada. Sabe que no fue mi intención. ¿Es porque no te dijo? Para nada. No es por eso. ¿No podemos ni nombrarte a un bebé? ¿Por qué les dijiste todo eso? Alguien tenía que decirlo. Ahora todos quieren tener bebés. Y si no los tienes, o no son mellizos, te tratan como un bicho raro y quieren que vuelvas al closet. Qué raro que no tienes hijos. Nadie ha dicho eso. Pero lo piensan. Hasta creyeron que yo era el padre con sus patéticos clichés. Mira quién habla. Mira quién habla. Te encanta que piensen que eres único, pero mírate. Eres el típico cliché gay de Tel Aviv. ¿Y tú? ¿Con tu repentina emoción por los bebés? No veo un problema con eso. ¿Quieres hijos? No lo sé. Quizás. ¿Con todo el tiempo que pasas en Grindr?
No. Como si te importara. ¿Y los resultados? Como si te importara. ¿Por qué ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Sé que es difícil, pero realmente es lo que quiero y debes aceptarlo. Lamento no habértelo dicho antes, pero no creí que sería posible por mi edad. Y cuando dio resultado, entré en pánico. Lo siento mucho. Te quiero mucho. ¿Y? Nada. Idiota. ¿Por qué llamaste a Dan? Quería saber qué le regalaste. ¿Una manzana? Quieres ser padre por tu culpa. ¿Mi culpa? Eso es lo que la mayoría quiere. ¿Qué quieres tú? Deberías ir a terapia. No lo creo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre? Alma, olvídalo. ¿Ya le contaste a Dan? No necesito la carga de su preocupación. ¿Ves que necesitas terapia? Creo que voy a dejarlo. ¿Dejarlo? Lo trato mal. Deja de hacerlo. Dejarlo es lo peor que puedes hacer. Dan salvó tu vida. ¿Qué harás sin él? ¿Cómo vivirás? Piénsalo. Entonces, ¿debo ser padre porque él quiere? ¿Debo tener un hijo porque tú lo harás? No me involucres. Somos muy diferentes. Y no seas tonto. No harás nada por nadie. Habla con él. Es tu pareja. ¿Puedo quedarme hoy? ¿No entiendes que debes ir a hablar con él? Los papeles que pediste. Gracias. Tienes una llamada. ¿Quién? Los belgas. ¿Qué quieren? Háblales. Habla Joaf. Hola. ¿Un trago? ¿Crees que podríamos hablar? ¿De qué quieres hablar? De lo que pasó. De nosotros.
Estoy intentando hablar contigo. Ahora estoy muy estresado. Siempre estás muy estresado. Lo estoy porque los belgas quieren que añada un ala de niños al museo. Son 2 años de trabajo arruinados. Lo entiendo. Eso apesta, pero tienes tiempo estresado. Ya casi no hablamos y... te has distanciado. Muy bien, y ahora me ignoras. ¿Sabes lo que opino? Nada ha cambiado. Y si algo cambia, te lo avisaré. ¿Y si cambié de opinión? Precisamente ese es el problema. Ahora de repente quieres... ¿Qué? Dan, no quiero hijos. No los quiero. Ni ahora, ni nunca. Un hijo es un reloj de arena. Cada cumpleaños pasa 1 año. Si cumples 5, yo envejezco 5. Suenas como un loco. No me importa cómo suena. No quiero estar apegado a un hijo y vivir angustiado por su bienestar. Serías un padre excelente. Seré una basura. Eso no lo sabes. ¡Claro que lo sé! No es para mí, Dan. Los burgueses sueñan con una casa, una familia, un perro, ver el atardecer mientras envejecen. No es para mí. ¿Por qué no, Joaf? ¿Por qué? Cuando 2 personas se aman de verdad, pueden... Quizás no te amo de verdad. Dan. Dan. ¿Te das cuenta de que me lastimas solo para no tener que cambiar de opinión? Eres un egoísta. Siempre camino por la cornisa con temor a perderte. Sí, tengo la mala suerte de no coincidir con alguna de tus ideas. Alejaste a Alma por su embarazo, a tu familia, a tu padre indefenso en un asilo y ahora, por lo visto, es mi turno, ¿verdad? Lo he hecho todo para construir un hogar, una buena relación, y siempre siento que no estás 100% comprometido, que si cometo un error, simplemente vas a irte. Y estoy cansado de que me trates así. ¿No nos imaginas juntos? Está bien. Dímelo. Quiero saber qué hacer. Quiero envejecer con alguien. Wow. Sé que odias esa palabra, pero ve al espejo. Cuenta tus arrugas. A mi padre. No lo metas en nuestra discusión. Maldición. Hola. Alma, ¿cómo estás? Perdón por la hora. Joab y yo discutimos. ¿Está allí? No, no tengo idea. Hace 2 horas. No, dejó su teléfono. Bien. Genial. Sí. Gracias.
Maldición, Joab. Ruz Ben-Ari, esposa y madre, que en paz descanse. Joab. Joab. Joab, ¿qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? Wow, espera un momento. ¿Qué es lo que haces? Haciéndote un favor.
primera vez que vienes aquí. Difícil de creer. Por culpa de Joab. ¿Y tuya? ¿Por qué lo dices? Nunca me invitaste. Sabes, siempre los he envidiado. En serio. ¿Qué? Es que también los envidio un poco. ¿Sabes? Conocí a Joab en la secundaria a los 13 años. Fue el único que me vio a los ojos. Como retándome para que yo también lo viera fijamente a él. Me encantan los retos y no iba a dejarme intimidar. Ahí entendí que él era diferente. Igual que yo. Éramos dos marginados. Golpeó a muchos niños por mí. Igual no se abrió conmigo tan fácilmente. En esa época él solía ser mucho más esquivo. Pero cuando se abrió, cree que lo traicioné.
¿Sí? Joab. ¿Estás ahí? Sí. Te interrumpo. No. Tranquila. ¿Y tu embarazo? Mi embarazo. Todo bien. Va avanzando. ¿Qué necesitas? Saber qué te está sucediendo. Alma, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué eres así? Si necesitas algo, dilo. No necesito nada. Sigue en lo tuyo. No finjas saber qué estoy haciendo. Entonces dime qué es lo que haces. Vamos, dímelo. Alma, eso no es tu problema. No eres mi madre. Te pregunté qué necesitas. ¿Por qué me llamas? Te llamé porque no necesito nada. Creo que lo mejor es que sigas en lo tuyo. Hablamos en otro momento. No quiero hablar. Entonces, ¿qué quieres? Quisiera que no estuvieses embarazada. ¿Puedes hacer eso? Voy por cerveza. ¿Quieres Tráeme una. Bien, sí. Disculpa. Oye. Perdona. Te ignora. Por completo. Soy Eviatar. ¿Ya lo pensaste? ¿Ah? Nos conocemos. No, no lo creo. Bien. ¿Eli? Esto es increíble. Gracias. Aquí tienes. Bien, ahora nos conocemos. Casi me atropellan por ti. Eso te pasa por andar distraído. Esperaba que tú me vieras a mí. Solo volteé por si te atropellaban. Claro. ¿Dónde está mi cerveza? Te odio. Recién soltero y conquistas al más guapo y además le das mi cerveza. Ah, Te odio. Mañana me tienes que contar todo, ¿eh? Pediré otra. está bien, podemos compartir esta. Gracias. ¿Quieres que salgamos un rato? Bien, genial. Vamos. Claro que sí. Así que estás soltero. Sí, hace 4 meses. ¿Qué? No lo sé. Aún lo amas. Por un lado te duele y te sientes paralizado, y por el otro sabes que debes seguir adelante. ¿En serio? ¿Qué edad tienes? 27. ¿Y él? Más de 40. ¿Cuánto tiempo juntos? 15 años. Eso es mucho. ¿Y ustedes... ustedes estaban... Sí. Después de tanto tiempo, muchas parejas llegan a un acuerdo. Ya sea verbal o no. Al final, creo que no lo conocía tan bien. Quizás sí lo quiso. 27. ¿Y tú? 38. Qué sexy. ¿Y qué haces? ¿Estudias o...? Soy mesero en un café cerca del Teatro Abima. Bien. Y estoy de vacaciones de la universidad. ¿Psicología? Medicina. ¿Y sirves café?
Wow. ¿Sí? Quizás deberías cambiarte a psicología. Eres muy bueno. ¿Quieres ir a otro lado? Saca tu teléfono. Llámame cuando estés listo. Sí, lo sé, lo sé. Maldita sea. ¿Qué sucedió? Se canceló el proyecto del museo. Que alguien limpie este desastre. Hola. Hola, ¿Qué haces aquí? vine por unas cosas. De la oficina. Ah. ¿Y tus llaves? No quise entrar. Está bien. Vamos. Me llevaré un par de cosas del baño. ¿Está bien? ¿Y cómo te fue en el bar? Solo quiero saber. ¿Para eso viniste? ¿Me esperaste solamente para averiguar lo que he estado haciendo? Cuéntame. ¿Quieres saber? Tú solo pregunta. Estoy preguntando. ¿Preguntaste? Muy bien. Conocí un chico que acepta quién es, que no se odia ni se aleja de sus seres queridos, y al que no le interesa juzgar la vida de los demás. Ah, y es guapo. Y joven. Respondí a tu pregunta. ¿Hubo sexo? ¿Estás hablando en serio? Eres un idiota y yo también por responderte. Pero yo también puedo alejarte. Ten esto y ya vete de aquí. Largo. ¿Estabas en servicio? Sí, y me trajeron.
¿Qué edad tienes? 19. ¿Y tú? 42. ¿No ocultas tu edad? Mejor porque los maduros me gustan más. Muy bien. Disculpe, ¿está Eviatar? Sí, Eviatar. Hola, ¿cómo estás? Vaya, qué sorpresa. Bienvenido. ¿Llevas esto a la oficina? Gracias. Sí. ¿Estás ocupado? Sí, un poco. ¿Y tú? Igual. ¿Cómo me encontraste? ¿Cuántos cafés cerca de la Bima puede haber? Como 4. Allá hay un chico guapo, pero no tanto como tú. Y el chico del otro café no me dio ni una sonrisa. Así que... no eres mesero. No, soy socio. Pero es solo mientras me aceptan en psicología. Listo. Y asertivo. Quería verte, pero tengo que regresar a la oficina. Vaya, oficina. También tienes un trabajo. Bien. Sí. ¿Y qué haces? Soy abogado. Con traje y todo. De seguro te ves importante, serio y todo un adulto, como... No, no me ofendes. ¿Decías? En traje debes verte muy sexy y... Quiero verte de nuevo. ¿Aún tienes mi número? Tengo una bolsa. Así. Guardo píldoras. ¿Gur? Joaf, ¿Qué haces aquí? mi oficina está ahí. Ya veo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo está? ¿Eldad? No, la... La que es igual a Gollum.
Escucha, yo... Olvídalo. ¿Puedo invitarte una cerveza? ¿Cerveza? No, no. No quiero cerveza. Me voy a mi casa. Eldad y Liat me esperan. Liat. Para borrar el mensaje y escuchar el siguiente. Bien, no quise molestarte. Bueno, cuídate mucho. Hola, Joab. Intenté llamarte varias veces. Llámame. Para borrar el mensaje y escuchar el siguiente. Joab, he intentado localizarte. Llámame. Llámame, es urgente. Joab, si escuchas este mensaje, llámame. Te necesitamos. Para borrar el mensaje y escuchar el siguiente. Joab, ya soy madre. Es una niña. Él descansará en un lugar de reposo, digamos amén. Kadish. Glorificado y santificado sea el gran nombre de Dios. Amén. En este mundo que Él ha creado conforme a su voluntad, que germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías. Amén.
En vuestra vida y en vuestros días y en la vida de toda la casa de Israel, pronto y rápidamente. Amén. Bendito sea su gran nombre para siempre, por toda la eternidad. ¿Cómo estás? ¿Trabajas hoy? No. Pasa. ¿Cómo está Naomi? Naomi está bien. Ya casi en la universidad. No estamos en contacto, pero me preocupo por ti. Por ustedes. ¿Por qué viniste? Porque quise. Estuve en el Shiva de tu padre. Yo no. Lamento tu pérdida. No lo hagas. ¿Volveremos a ser amigos alguna vez? No lo sé. ¿Por qué haces esto? No lo sé. ¿Crees que me daré por vencida contigo? No tengo idea. ¿Por qué estás huyendo? Ya te dije que no lo sé. Pero quiero saberlo. Porque tengo celos. ¿Celos de que seas madre? ¿De que tengas amor?
Suficiente. No puedes ver cuánta gente te ama. Mira a tu alrededor. Estoy devastada por quererte. Dan nunca dejó de amarte y todos quieren acompañarte. ¿A qué te refieres? Joa, eres parte de mi vida y eso no cambiará. Adelante. ¿Le pusiste perejil? Ok, ponle la tapa. Y lárgate de mi cocina. Qué asertivo. No eres el primero que me lo dice. ¿Ya eres todo un chef? Solo 6 meses. Aprendo rápido. Salud. Salud. Dan. Claro que te amo. Siempre te he amado de verdad. Pero no puedo seguir viviendo así, ¿Cómo? con miedo. ¿De qué? De que me dejes. Joab, yo no... O de que yo te deje. No entiendo qué quieres decir. Dijiste que alejo a todos los que me necesitan, a mi familia, a mi padre, a Alma. Yo no te necesito. ¿Temes decepcionarme? Creo que eso ya lo superamos, ¿no? Ya, discúlpame. No es importante. También te amo. ¿No te huele a quemado? ¡Demonios! ¡Ay, rayos! No. Uf.
יוצא ממעגל האור. בעיניים עצומות אני הולך אל המקום שלא חלמתי לחזור. הפנים המכוסות השנים שנמסות מה יכולתי כבר לומר? מה נשאר לי לעשות? אני רואה אותה מזכירים לי את מה שאי אפשר לקחת, מה שאני לא יכול לתת. אני רק מקווה לכתוב סוף יותר טוב בשבילי, להתרחק מהרחוב, מה שהם קוראים חיים. הולך בצעדים קטנים בחושך קצת קשה לזכור מה האמת, אבל אני זה שקיבע פה את האור. אני רואה אותה מזכירים לי את מה שאי אפשר